Ahora sí estamos con Martín Becerra, él es profesor de la Universidad de Quilmes e investigador del CONICET, experto en temas de comunicación y está en línea con nosotros. Gracias por atendernos, Martín, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Martín, bueno, me gustaría saber tu opinión acerca del plan de adecuación conocido y si esto modifica en algo el espíritu primitivo de la ley de medios. Bueno, hasta ahora el directorio de AFSCA, que es la autoridad de aplicación de la ley, aprobó varios planes de adecuación de distintos grupos. El más importante de los que aprobó hasta ahora es el del Grupo Clarín. Está pendiente el tratamiento de el otro gran grupo en audiovisual, que es Telefónica de España, con Telefe. Lo que aprobó del Grupo Clarín es una adecuación por la cual el grupo se dividiría en 6 unidades empresariales, con la condición de que esas futuras empresas no tengan vinculación societaria entre sí. Entiendo que para, digamos, una perspectiva maximalista, esta adecuación sabe a poco, lo mismo que la de otros grupos que también fueron aprobados, por ejemplo Vila Manzano, entre otros, ¿no? Pero desde Vos mi sabés, perspectiva... Martín, que, Sí. perdón, que te interrumpí, pero estuve entrevistando a Daniel Vila la semana pasada aquí y él mismo decía, ¿no? Bueno, nosotros en el plan que presentamos, una licencia la tiene mi hija Barbarita, otra licencia la tiene Agustín, mi hijo de él, otra Sí. licencia la tiene mi hermano, o sea que efectivamente no está dada la reglamentación como para que no suceda esto y eso mismo, aunque no se conoce quiénes van a ser los directores o titulares de los directorios de estas 6 unidades de negocios del Grupo Clarín, no hay nada que impida que eso pueda pasar. Claro, efectivamente no hay nada que impida que miembros del mismo grupo familiar o ex socios en algún emprendimiento se dediquen en el futuro a la misma actividad. Eh, Sería difícil impedirlo en términos legales, en términos formales. Eh, yo te diría, digamos, ¿por qué creo, a pesar de que comprendo la crítica que se hace, por qué creo que igualmente es un avance en términos de desconcentración del mercado, que es muy concentrado de medios audiovisuales, estos planes de adecuación? Porque, en primer lugar, no hay antecedente en la historia de América sobre grupos audiovisuales que por vía de una reglamentación o de una regulación que aspira a tener niveles de concentración más bajos, hayan tenido que desinvertir, que dividirse, que desconcentrarse. Bien. No hay antecedentes. O sea, uno tiene también para evaluar si esto es positivo o no, qué antecedentes hay y cuál es el contexto en el que se ejecuta. Como te digo, no hay en América grupos que hayan desinvertido por vía de la fuerza de una regulación. En segundo lugar, te diría que eh, digamos, está ahora, una vez que la adecuación se realice, que la adecuación de estos grupos se realice, la pelota va a estar del lado del Estado, que tiene la obligación de controlar que no haya vínculo societario ni prácticas anticompetitivas entre las futuras empresas de estos grupos. Yo también entiendo y comparto, digamos, la susceptibilidad que existe en relación a la ausencia histórica que tiene el Estado argentino para controlar cualquier cosa, entre otras prácticas anticompetitivas en cualquiera de los mercados, también en el de medios de comunicación. Pero es una obligación del Estado, no es del señor Vila, que no es una persona que me caiga simpática, pero más allá de las simpatías o no, es decir, no es el señor Vila o el señor Manieto el que tienen que demostrarle al Estado que no. No, es el Estado el que tiene que hacerles observar la no realización de prácticas anticompetitivas, ni de vínculos societarios, ni de directorios en las futuras empresas. También entiendo que por el tipo de discusión sobre medios, ¿viste? Y periodismo que tenemos en los últimos 4 años, la aspiración de que las futuras empresas del Grupo Clarín no respondan a una línea editorial más o menos homogénea es ingenua. ¿Por qué? Porque, digamos, van a tener una línea editorial parecida, pero línea editorial parecida no significa
digamos, unidad societaria. Digamos, para decirlo con ejemplos, Clarín y La Nación, en algunos temas, tienen una línea editorial parecida. Página 12 y Tiempo Argentino, en algunos temas, tienen líneas editoriales muy parecidas, sin que necesariamente existan vínculos societarios entre sí. En esto la ley diferencia entre la concentración de la propiedad, de la estructura de propiedad, y la línea editorial, que, digamos, la ley es respetuosa de que cada medio tenga la línea editorial que quiera. Claro. Ahora, Martín, ¿qué ha pasado con los medios alternativos, con los medios comunitarios, con los medios que podían pertenecer a ONGs y que también formaban parte del proyecto inicial? ¿Se ha logrado conceder esas licencias? ¿Se ha logrado poner en marcha este tipo de medios más chicos? La verdad es que muy poco, mucho menos de lo que la expectativa y la letra de la ley indicaban. La letra de la ley establece que el 33% de las frecuencias de radio y de televisión tienen que estar reservadas para organizaciones sin fines de lucro. Estamos muy lejos, no te diría del 33%, estamos lejos del 3% de las licencias en manos de estas organizaciones. Y es cierto, digamos, comparto la crítica acerca de que estas organizaciones que en la letra de la ley y en el debate previo eran invocadas como los destinatarios prioritarios de la nueva ley, finalmente, digamos, quedaron postergadas, no forman parte de la prioridad del Poder Ejecutivo, no han formado parte de las prioridades del Poder Ejecutivo en estos 4 años. Esto no es una lectura interesada de mi parte, sino que lo han dicho funcionarios que participaron en el pasado de la conducción de AFSCA o de la administración de AFSCA, han reconocido en entrevistas que las organizaciones sin fines de lucro, pese a lo que la ley marcaba, no estaban en su prioridad. Y, digamos, realmente cuesta, en un balance sobre lo hecho sobre la ley, cuesta mucho encontrar ejemplos en donde haya habido avances para organizaciones sin fines de lucro. Los hay, pero cuesta encontrarlos. Es decir, hay en algunas provincias y en algunas localidades donde la ocupación del espectro radioeléctrico no es conflictiva porque hay mucho espectro libre, o sea, en localidades pequeñas, sí, se han dado algunos permisos, algunas autorizaciones, pero, insisto, estamos muy lejos de las promesas que la ley planteaba y de la letra misma de la ley audiovisual, ¿no? Martín, más allá de lo inédito de esta regulación en la región que comentabas al principio, ¿se ve afectado el negocio del Grupo Clarín con esta división? Bueno, yo creo que afectado se va a ver, en el sentido de que el Grupo Clarín va a tener una merma de sus ingresos seguramente, porque fíjate que por lo menos de esas 6 unidades, las 2 más importantes, que son la unidad 1 y la unidad 2, la 1 sería lo que es Artear, contenidos periodísticos, y la unidad 2, fundamentalmente Cablevisión y Fibertel. Hoy Fibertel representa cerca del 80% de los ingresos del Grupo Clarín, de modo tal que la división va a impactar de una manera importante en sus ingresos. Más allá de que pueden tener acuerdos de, por ejemplo, producción conjunta o programación conjunta, etc. Pero, por lo tanto, te diría, va a afectar el modelo de negocios, pero de ninguna manera lo pone en crisis ese modelo de negocios. En primer lugar, no lo pone en crisis porque Clarín va a administrar su propia división. Es decir, no es un gobierno el que Manu Militari toma las licencias de Clarín y decide a quién se las da, sino que es el propio grupo, lo mismo que Vila Manzano, o en el futuro será también Telefónica, espero que tenga también que adecuarse a la ley, los que van a decidir, digamos, a quién le van a vender, etcétera. Con un proceso que el Estado va a tener que controlar, pero lo van a decir los propios grupos. Y en segundo lugar, porque el Grupo Clarín va a continuar teniendo, aún después de la división, una posición, te diría, no sé si dominante en algún mercado, en el de cable posiblemente una posición dominante, y en el de televisión abierta, radio y señal de cable, va a tener una posición, la más importante del mercado la va a seguir teniendo el Grupo Clarín. Claro. Y más allá de eso, porque también uno podría pensar, bueno, hay una regulación, pero no está... A ver, no toma la decisión el gobierno sobre, por ejemplo, de qué manera se van a organizar todas estas unidades de negocios, sino que es también parte de la decisión empresarial. Pero digo,
La otra pata que podría hacer que reconozcamos más pluralidad de voces es que hayan aparecido nuevos actores en el mercado, ¿no? Más eso, ¿en qué situación está? ¿Hay nuevos actores? Muy poco, como te decía. Yo creo que para balancear, digamos, la presencia dominante de los principales grupos de comunicación, que son Clarín, Telefónica, Vila Manzano fundamentalmente, después hay otros más, pero estos tres son los más grandes, yo diría que se necesitan una serie de acciones, no es solo una, no es solo desconcentrar la propiedad de estos grupos lo que va a garantizar por sí mismo que emerjan nuevos actores. Es hacer concursos para que haya nuevos actores. Para hacer concursos para que haya nuevos actores se necesita que el Poder Ejecutivo elabore lo que se llama Plan Técnico de Frecuencias, que es una suerte de mapa de la Argentina y quién ocupa cada frecuencia y cómo y cuándo se va a permitir que alguna de las frecuencias que hoy están en uso vayan a ser gestionadas por organizaciones sin fines de lucro. Otra cosa que se necesita es un actor público, un actor, digamos, no gubernamental, sino un ente público de radio y de televisión que no sea justamente una artillería de propaganda gubernamental, porque un actor en los países donde hay actores públicos de radio y de televisión, en Sudáfrica, por ejemplo, para no citar el típico ejemplo de la BBC, digamos, ese actor público balancea la presencia de actores privados, con una lógica de programación que no es la netamente comercial de los actores privados. Entonces, diría, para equilibrar la lógica, desde mi punto de vista, hipercomercial que ha tenido la deriva de los medios audiovisuales en la Argentina, se necesita fundamentalmente una serie de dispositivos que algunos de los cuales están presentes en la ley. La ley no es perfecta y no tiene todos los dispositivos, habrá que imaginar complementos también, pero no he visto en mi lectura al gobierno en estos últimos 4 años comprometido con esa serie de dispositivos que te menciono, sino más bien obsesionado en un único tema, que es la desconcentración del Grupo Clarín. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, un placer como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego.